me está guardada la corona de justicia en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Le damos gracias al Señor por este día de vida que nos ha concedido. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por la visita de nuestra hermana también. Estamos contentos. Le damos gracias al Señor porque el Señor nos ha guardado en el camino de vuelta a Los Ángeles, amados hermanos, el día de ayer. Le damos gracias al Señor. Y bueno, vamos a compartir una reunión con los pastores, amados hermanos, una hermosa reunión que el Señor nos ha permitido compartir ahí con los pastores. Y bueno, le damos gracias por todo esto al Señor, amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir a la primera carta de Pablo a Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 en adelante, amados hermanos. Primera carta de Pablo a Tesalónica, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo tenemos, hermano? Entonces vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Dice así la palabra del Señor, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia. Damos gracias por este día de vida que nos concediste. Gracias por esta mañana que nos has permitido reunirnos en tu nombre, Señor. Estamos todos como un solo hombre delante de ti en esta mañana, Señor. Todos delante de la mesa, Señor mío, para hacernos uno contigo en esta mañana, para participar del cuerpo y de la sangre, Señor. Ahora te rogamos en la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Pedimos, Señor, que seas tú ministrando nuestra vida a través de tu palabra. Señor, te ruego que tú le concedas gracia a mis hermanos de oír, de recibir tu palabra, Señor. Te ruego que tú me concedas a mí, Señor, la gracia de poder hablar, de poder, Señor, transmitir tu palabra, que mientras estoy hablando tu Espíritu Santo puede iluminar los corazones de mis hermanos en esta tarde, en esta mañana, Señor. Te damos gracias por este día de vida que nos concediste, Señor, y encomendamos este culto en tus manos, Señor, en la administración, en la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Y amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Puede tomar asiento, hermano. Amados hermanos, estudiando, ¿no? Esta carta de Pablo a Tesalonicenses, ¿no? Es una carta muy especial, es una iglesia muy especial, es una iglesia, y la iglesia de Tesalonicenses es la iglesia que todo pastor quiere tener. La iglesia de Tesalónica es la iglesia que se puede tomar como ejemplo, ¿no? Un ejemplo de trabajo, un ejemplo de entrega, un ejemplo de fe, un ejemplo que todo cristiano tiene que tomar en este tiempo final, porque tiene muchas características la carta de Tesalonicense, amados hermanos, pero entre las que tiene, nosotros miramos ahí en Hechos capítulo 17, Pablo pasó por Tesalonicense, ahí en la región de Macedonia. Y, amados hermanos, él estuvo 3 días de reposo en ese lugar, en Tesalónica, predicando el Evangelio. Después se armó un gran revuelo, un gran problema ahí, que tuvo que salir corriendo, porque lo querían matar, y fue corriendo ahí a Berea. La ciudad de Berea estaba a 80 kilómetros de Tesalónica. Tuvo que huir y refugiarse en Berea a causa del Evangelio, a causa de lo que, bueno, lo querían matar.
¿no? Pero el punto es, amados hermanos, que él estuvo 3 días de reposo, o sea, 3 sábados, 3 días de reposo, 3 semanas estuvo. Estuvo 3 semanas predicando en ese lugar y él, después de recibir noticias, después de salir de ahí de Tesalónica, recibe noticias de cómo estaba la iglesia. Y era una iglesia que avanzaba espiritualmente. Una iglesia que había recibido la palabra que Pablo le había comunicado. Una iglesia que no estaba jugando. Una iglesia que había creído que Jesucristo venía. Y porque había creído que Jesucristo venía, se estaba preparando de una forma que no lo hizo, no se encuentra, este relato no se encuentra en ninguna epístola de Pablo, de cómo la iglesia de Tesalónica estaba preparándose, esperando la venida del Señor. Ellos tenían fe, tenían amor y tenían esperanza. Las 3 cosas principales que una iglesia, que un cristiano tiene que tener. Tiene que tener fe, tiene que tener la fe, no en la fe sin obras, sino estos tenían la fe que se manifiesta por las obras. Tenían una fe que los llevaba a obrar, ¿no? La obra de vuestra fe, dice Pablo acá en la primera carta, dice el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza. Tenían una esperanza que era inquebrantable. O sea, cuando hablamos de la esperanza, hablamos de una esperanza inquebrantable, de una esperanza que no había nada, no había sufrimiento, no había situaciones, no había cosas que pudieran hacerse, que ellos pudieran perder la esperanza que tenían. No había nada. ¿Se da cuenta? Tenían una esperanza inquebrantable, amados hermanos, pero tenían algo tremendo. Tenían el amor, dice, el trabajo de amor, dice, ¿no? El trabajo de amor ahí es un trabajo, amados hermanos, la palabra ahí que habla cuando habla de trabajo es una palabra griega que significa un trabajo hasta dejar a la persona sin la fuerza. Un trabajo que lo llevaba a la persona a la fatiga, lo llevaba a perder su fuerza, lo llevaba a perder su descanso, a perder su sueño, por causa del trabajo de amor. No era un trabajo así nomás, era un trabajo de amor. Entonces era una iglesia que había tenido algo, tenía algo muy, muy importante que todo cristiano tiene que tener. Estas 3 cosas las tiene que tener todo cristiano. Si no tiene estas 3 cosas, amados hermanos, la iglesia no se puede preparar. Si la iglesia no tiene estas 3 cosas, no se puede preparar. Si la iglesia no presta la debida atención a la palabra de Dios, no abre el oído espiritual a la responsabilidad, porque nosotros hablamos, hace como 2 semanas o 3 semanas atrás, hablamos del valor de oír. Y hablamos del valor de oír, hablamos, amados hermanos, de cómo el Señor le hablaba y ponía el ejemplo, ¿no?, de 4 tipos de tierra, de 4 tipos de corazón, y de cómo el corazón del oyente tiene que encontrarse. ¿Amén? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Amén, hermanos? Entonces, miramos nosotros, ahí estaba la tierra, la semilla que cayó entre pedregales, la semilla que cayó entre espinos, la que cayó junto al camino, la que cayó en buena tierra. 4 tipos de corazón, amados hermanos, y al final nosotros vimos el valor de oír, ¿no? Que el corazón que tiene una buena tierra es un corazón que va a recibir la palabra y que va a producir, que va a llevar fruto, ¿no? Un corazón, una tierra que produce fruto, una tierra que produce obras de justicia, un corazón que está dispuesto a recibir la palabra de Dios. ¿Amén? Bueno, ese tipo de corazón era el que tenían ellos acá. ¿Por qué? Porque dice acá el versículo 13, dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esa era la clave. Esa era la clave de la fe, esa era la clave del amor y de la esperanza que ellos tenían. Era haber oído la palabra no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Como una palabra que venía especialmente de Dios para ellos. Ellos no miraron quién les predicaba, sino que miraron a Dios hablándoles. Por eso que tienen una característica, esta iglesia tiene una característica inconfundible. ¿Cómo puede ser que en 3 semanas de predicación, yo no me lo puedo explicar, yo como hombre no me puedo explicar que en 3 semanas usted le hable a una persona
y comience una obra como la que comenzaron ellos. Usted vaya mañana o después del culto, cuando tenga un tiempo, lea las 2 cartas a Tesalonicenses y va a ver. ¿Cómo puede ser que Pablo estuvo 3 días, 3 semanas en ese lugar y habló, les enseñó durante 3 semanas y después tuvo que huir corriendo de ahí, salir corriendo, amados hermanos, pero la palabra había quedado sembrada en el corazón de ellos. Y Dios se iba a encargar de hacer lo que tenía que hacer. Yo digo que estas 2 cartas de Tesalonicenses muestran la obra acelerada que Dios puede hacer en una congregación, muestran la obra acelerada que Dios puede hacer en el tiempo final con aquellos que lo oigan. Esto muestra, es una obra acelerada. 3 semanas de predicación, hermano. 3 semanas. 3 semanas de predicación y tenemos una iglesia que es ejemplo. Tenemos una iglesia que tiene amor, que va creciendo hacia ese lugar, que va avanzando espiritualmente, que predica la palabra en todo lugar, porque Pablo estaba tan contento que dice, nosotros no tenemos necesidad de testificar, de hablar, porque ustedes ya fueron hablando por todo lugar, fueron anunciando el Evangelio. Una iglesia que predicaba con solamente 3 semanas de predicación. Ahora, amados hermanos, ¿qué es entonces lo que Dios puede hacer, amados hermanos, con un corazón que oye la palabra de Dios, no como una palabra de hombre, sino como palabra de Dios? ¿Y qué es lo que Dios puede hacer con un corazón que dispone su corazón, su oído a oír la palabra de Dios, a creerle a Dios, amados hermanos, y hacer una obra pero tan acelerada en un tan corto tiempo? 3 semanas. 3 semanas, amados hermanos. Sin embargo, Pablo estuvo en Corinto estuvo 2 años. Y los corintios tenían más problemas que todo. Eran carnales, divisiones, pleitos, contiendas, problemas morales. Bueno, había de todo tipo de problemas en Corinto, ¿no? La peor iglesia, la iglesia más carnal, podríamos decir así, la iglesia de Corinto, donde se encontró, Pablo se quedó 2 años y les enseñó, se cansó de enseñar durante 2 años y la iglesia de Corintios no avanzaba para ningún lado, porque usted va a la 2 carta a los Corintios, el capítulo 13 de los Corintios, dice, y le dice Pablo, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, examínense a vosotros mismos si estáis en la fe, le dice. ¿No? Porque Pablo como que ya estaba cansado de tanto hablarle y explicarle y enseñarle que no hacían caso a los que él le hablaba. O sea, ¿ve? No sé si se ve ahí. 2 tipos de congregaciones y 2 tipos diferentes de corazón, de forma de recibir la palabra de Dios y de forma que actuó la palabra de Dios. Acá la palabra en Tesalónica actuó de una forma que no actuó en Corinto y produjo de una forma que no produjo en Corinto. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque ellos habían recibido la palabra, amados hermanos, y la habían recibido como palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que tenían el oído espiritual abierto a la voz de Dios y tenían el oído cerrado a la voz del hombre. Eso lo produce la fe, no hay otra cosa, no hay otra forma ni otra manera de explicarlo. Lo produce la fe. Usted está delante mío ahí y usted me está viendo a mí. Si usted me está viendo a mí, y claro, y si estoy yo acá, ¿a quién va a ver? ¿Se da cuenta? Pero estoy hablando. Ahora, usted puede estar ahí mirándome a mí, pero estar creyendo que Dios le está hablando. O puede estar sentado ahí, escuchándome a mí y mirando que yo le estoy hablando. ¿Ve? Son 2 formas diferentes de ver las cosas. ¿Se da cuenta? Entonces, es como que la fe abre el oído espiritual para oír algo diferente. Algo que actúa, algo que es poderoso, que es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros hablamos el domingo pasado de que ellos eran imitadores de Dios. Ellos tienen, mire, una de las características de Tesalónica, usted sabe que en ese tiempo gobernaba el Imperio Romano. Y ellos, la iglesia de Tesalónica tenía algo así como 260.000 habitantes en ese tiempo. Era una península de un lugar del país griego. Y todavía está ahí. Pero en cierto tiempo hubo guerra con los bárbaros y esta ciudad, Tesalónica, decide respaldar al emperador, decide respaldar a Roma. Entonces, por causa de ese respaldo que Roma recibió de esta ciudad, supongo con dinero, con donaciones, no sé lo que habrá sido, dicen que fue la única ciudad en el Imperio Romano que ellos eran libres, ¿no?
Era la única ciudad del Imperio Romano que pertenecía al Imperio Romano que eran libres, al contrario de, no sé, ciudades que estaban alrededor como Filipo. Filipo era una ciudad muy fuertemente influenciada por Roma, gobernada por Roma. Se decía que Filipo era la pequeña Roma, ¿no? Por la influencia romana que tenía. Pero Tesalonicense era una ciudad que por causa de esa colaboración, de ese respaldo que tuvieron en tiempo de guerra con Roma, Roma les concedió a ellos ser libres. Ellos tenían libertad para escoger sus propios gobiernos. Eran libres de ciertos impuestos de Roma. Y yo me quedé pensando, ¿no? Porque mientras leía eso me digo, ¿qué tendrá que ver esto conmigo, con nosotros? ¿Qué tiene que ver con la iglesia? ¿Sabe que tiene mucho que ver? ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo hizo libre, usted me hizo libre a mí. De elegir nuestro propio gobierno. Yo puedo elegirme gobernarme a mí mismo o puedo elegir que Él me gobierne. Usted es libre. Usted es libre de ir, de salir, de venir, de no venir, de hacer, es libre. Esta ciudad se ganó esa libertad. Tenía libertad para gobernarse a sí misma, ¿no? De elegir sus gobernantes, ¿no? Y de hecho lo hacía. La historia cuenta que ellos elegían sus gobernantes y eran libres de esa forma. También así nosotros somos libres. Usted es libre. Ahora, la pregunta es que yo me hice y la que nos podemos hacer todo hoy, ¿no? ¿Cuál es el gobierno que usted va a elegir? Porque usted es libre. Yo soy libre de escoger. Yo soy libre como Tesalónica, yo soy libre de escoger quién me va a gobernar. Ellos eran libres de escoger quién lo iba a gobernar. Entonces, usted es libre para elegir quién lo va a gobernar a usted. ¿Quiere que lo gobierne el Señor o quiere gobernarse usted a sí mismo? Eso queda en su propia decisión. Entonces, después al final, se va a ver el efecto. Acuérdase que Roma desapareció de la faz de la tierra. O mejor dicho, el Imperio Romano desapareció. Roma todavía está ahí. Pero el Imperio Romano desapareció, se deshizo, ¿no? Por una orden divina. Dios es el que gobierna a los hombres sobre la faz de la tierra, el que pone y saca a los reyes, y el que hace todas las cosas, todos los movimientos lo hace Dios en la faz de la tierra. Él es soberano sobre todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Tesalónica tenía muchas características especiales, y una de las que tenía era de cómo ellos habían oído. Pero acá dice lo que hemos leído, porque conocemos, amados hermanos de Dios, vuestra elección, dice. ¿No? Como ellos se habían decidido por Dios, ellos habían elegido a Dios, al Señor. Habían elegido lo que se le entregó. Ellos podían haber elegido otra cosa, pero ellos escogieron a Dios, escogieron servir a Dios, escogieron obedecer a Dios, escogieron hacer como Dios quería. Dice, conocemos, amados hermanos de Dios, vuestra elección. Había una elección que ellos hicieron. Amados hermanos, nosotros hicimos nuestra elección delante de Dios también. Cada uno hizo su elección delante de Dios. Ellos hicieron su elección delante de Dios y se mostró en sus obras, en sus actos, la elección que ellos hicieron. Ellos eligieron a Dios y como eligieron a Dios se mostró la elección que hicieron. Por eso es que vivieron de esta forma que vivieron. De tal manera que ellos tenían tal esperanza y la esperanza era tan segura para ellos, cuando uno tiene este tipo de esperanza, es una esperanza segura, o sea, que Cristo viene mañana va a venir, viene pronto. Entonces tenían una esperanza tan inquebrantable y tan segura, amados hermanos, que ellos ya habían dejado de trabajar, habían dejado sus obligaciones para esperar al Señor. Y de tal forma que Pablo tuvo que exhortarlos a ellos a que está bien, que ellos habían creído que el Señor venía así, pero mientras esperaban la venida, tenían que hacer las cosas que tenían que hacer. Porque tenían obligaciones, ¿no? Tenían que trabajar, tenían que traer la comida a su casa, tenían responsabilidades que la habían abandonado por causa de que, la esperanza era tan firme, la convicción era tan fuerte en el corazón de ellos que lo habían abandonado todo. Y la verdad, tremendo, es un ejemplo tan tremendo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque hay dos cosas principales en esta carta que son la voluntad de Dios, dice, vuestra santificación, habla de la santidad, y habla de la espera de recibir al Señor, y habla, amados hermanos, y esto muestra de la forma y de la manera
que se tiene que esperar al Señor. No, en santidad y en amor. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Les dice en esta carta y en la segunda carta que la voluntad de Dios era que ellos se santificaran. A ver si lo encuentro por acá. En el capítulo, a ver si lo encuentro. Bueno, primera. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Dice, no en pasión de concupiscencias como los otros gentiles que no conocen a Dios, ¿no? Ni que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Dice, como ya lo he dicho, dice, y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, más el camino, dice, más el mismo Dios y Padre nuestro, dice, y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, ¿no? Para que sean afirmados nuestros corazones en santidad. Santidad, santificación, es apartar una cosa para un trabajo específico, limpiarlo de contaminación, apartarlo, ¿no? Algo que es solamente exclusivo para el uso de Dios. Eso es santificación, es un proceso que se lleva, ¿no? Y que empieza ¿dónde? En el corazón, y se ha afirmado el corazón en santidad, ¿no? Si en el corazón no está el deseo de la santidad, ¿no? De apartarse, de entender quiénes somos nosotros, quién es usted. Usted es un santo, pero no fue llamado el santo de inmundicia, sino fue llamado para santificación. ¿Se da cuenta? Por eso que dice Apocalipsis, el que es santo, santifíquese. Y el que es inmundo, sea inmundo. ¿Lo dice así? ¿Sí o no? Gloria al nombre, si no es invento mío. No estoy inventando nada de lo que estoy hablando. Entonces, pero una de las cosas que tenía, una de las características que tenía esta iglesia, vamos hermanos, era que ellos habían sido imitadores de ellos y del Señor Jesucristo, dice, ¿no? Supongo que, bueno, 3 semanas no habrá sido mucho tiempo como para no sé, para mirarlo a Pablo, a los que estaban con él, para imitarlo, porque a las 3 semanas tuvieron que correr. ¿Amén? Pero la pregunta es, ¿cómo que imitaron a Dios? Escuchen, el capítulo 4, verso 9 dice así, dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Ahora, ellos habían sido imitadores de Dios, y como yo les hablé el domingo estuvimos hablando de imitar, amén. Amado, no imite lo malo, sino lo bueno, amén. El que hace lo bueno es de Dios, y el que hace lo malo no ha visto a Dios. O sea, acá se trata de ver a Dios, y no cualquiera puede ver a Dios. No cualquiera puede ver a Dios. Entonces, acá ellos habían sido imitadores de los hermanos, de Pablo, de los que estamos con él, y del Señor, ¿no? Y dice que ellos habían aprendido de Dios el amarse unos a otros, el amor fraternal, lo habían aprendido de Dios. Ahí la palabra aprender es recibir algo directamente de alguien que está al lado de ellos. Y Pablo se había ido corriendo para Berea, pero alguien estaba al lado de ellos, que era el Señor mismo. Y ellos, amados hermanos, no era que tenían los ojos cerrados, era una iglesia que tenía los ojos espirituales abiertos a Dios. No era una iglesia ciega, era una iglesia espiritualmente que tenía los ojos espirituales abiertos. Aparte de tener el oído abierto, tenía los ojos espirituales abiertos. ¿Para qué? ¿Cómo hicieron para ver a Dios? A ver, dígame, explíquemelo. ¿Cómo hicieron para ver? Dice que habían aprendido de Dios. Es que yo me pongo al lado de ustedes, de uno de ustedes, y digo, mira, así, golpea acá con el martillo, arma acá, y te doy la dirección para que vos hagas algo como yo lo hago. Imitar al Señor, le dije el domingo pasado que imitar es mirar a otro para poder hacer lo mismo que hace el otro. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, ¿cómo ellos pudieron verlo a Dios para imitarlo? Porque es mirar a otro y hacer lo mismo que el otro, copiar lo que hace otro. ¿Se da cuenta? Imitar a Dios. Entonces, esta era una iglesia
No solamente que tenía el oído espiritual abierto, sino una iglesia que tenía los ojos espirituales abiertos a la realidad de lo que era Dios y de lo que Dios quería hacer con ellos. ¿Se da cuenta? Era una iglesia, amados hermanos, que no solamente había imitado a Dios, sino Pablo dice en el versículo 14, dice del capítulo 2, dice, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de lo de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. O sea, habían venido a ser imitadores de las iglesias de Dios que estaban en Jerusalén, amados hermanos, en el sentido de que los que estaban en Jerusalén, los cristianos que estaban en Jerusalén, los judíos que estaban en Jerusalén, estaban padeciendo persecución de los mismos judíos, de la misma nación de ellos. Amados hermanos, usted sabe que después de la venida del Espíritu Santo se levantó una persecución tremenda en Jerusalén y la iglesia fue perseguida. Amén. Ahora, ellos estaban siendo imitadores de las iglesias de Dios en Jerusalén de la misma forma, porque ellos también estaban, amados hermanos, en Tesalónica y estaban padeciendo un montón de cosas y persecuciones de parte de sus propios coterráneos o paisanos, lo que sea, estaban ahí, lo estaban ellos mismos persiguiendo a ellos, estaban padeciendo, estaban sufriendo. Pero en medio de todo ese sufrimiento, ellos tuvieron la capacidad, amados hermanos, porque tenían el oído espiritual abierto y los ojos espirituales abiertos, de ver a Dios y no de ver lo que estaba pasando a su alrededor, amados hermanos, de recibir lo que estaba permitiendo Dios en su vida. Y ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación, dice, con gozo del Espíritu Santo. No lo recibieron quejándose, no lo recibieron llorando, no lo recibieron haciendo pucheritos, no, lo recibieron con gozo del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta por qué? Porque ellos tenían los ojos abiertos a lo que estaba pasando. Para ellos no eran los que lo estaban persiguiendo sus compañeros, sus hermanos, sus familiares, sino que era Dios que estaba permitiendo eso, porque así lo había permitido Dios, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice Pablo acá. ¿Me escuchan? La segunda carta de Tesalónica dice, el capítulo 1, verso 3 en adelante. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ahí la palabra soportar, amados hermanos, es la palabra, dice la palabra encierra la idea de perseverar, tolerar, condenar, aguantar, mantenerse en pie y no perder el valor cuando se está bajo presión. Dice, Pablo le sigue diciendo en el versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto que le está pasando, dice, es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por digno del reino de Dios y de su llamamiento, le dice. Alabado sea el nombre del Señor, ¿ve? ¿Ve la característica que tenía? O sea, una fe inquebrantable, un amor y una esperanza que no se volvía atrás por nada. ¿Se da cuenta? Entonces, amados hermanos, miremos a Tesalónica. Mírese usted. Y me miro yo. Y mirémonos con la palabra que estamos hablando. ¿Podemos nosotros imitar? ¿Podemos imitarlo a ellos? ¿Podemos imitar la misma forma y la misma manera que esta iglesia se despertó a la verdad de Dios? Sí que se puede hacer. Sí que se puede hacer, pero ¿sabe? Para hacerlo esto usted tiene que cerrar el oído a este mundo, tiene que cerrar los ojos a este mundo y tiene que abrir los ojos espirituales o pedirle a Dios que le abra los ojos espirituales para que vea usted lo que tiene que ver, para que no vea lo malo, para que no vea el error, para que vea lo que tiene que ver. Y que le abra el oído espiritual para que oiga, no para que lo oiga el fulano al mengano, para que lo oiga a Dios cada culto que viene acá y para que no pierda el tiempo.
Porque si usted viene el tiempo a oírme a mí, está perdiendo, si viene acá para oírme a mí, está perdiendo el tiempo. Venimos a oírlo al Señor, venimos a oírlo al Espíritu Santo. Si cada sábado y domingo nos reunimos para venir a escuchar a ver qué dice fulano, qué dice mengano, entonces estamos perdiendo el tiempo, amados hermanos. ¿Se da cuenta? Y nos perdemos de algo muy poderoso, porque la palabra actúa en los creyentes, actúa. La palabra actuar ahí es un poder que actúa en el corazón. O sea, que lo lleva a cambiar, que lo lleva, porque ellos, amados hermanos, se convirtieron. No es que ellos iban para un lugar y se pegaron la vuelta. Eso es lo que significa. Se convirtieron, se pegaron la vuelta, se dieron vuelta. Amados hermanos, dice, se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. ¿Se da cuenta? Se convirtieron, dejaron absolutamente todo, renunciaron a todo renunciaron. Amados hermanos, renunciaron a religión, renunciaron a la familia, renunciaron a todo, amados hermanos, para seguir al Dios verdadero, para servir al Dios verdadero. ¿Se da cuenta? Renunciaron absolutamente a todo, se entregaron a Cristo, se entregaron a la esperanza, se entregaron al trabajo, se entregaron a la obra de la fe, se entregaron a eso y bueno, el resultado fue todo el trabajo que ellos hicieron y Pablo dice que se gloriaba de ellos en las iglesias de Dios, se gloriaba, dice que se alegraba por todo lo que ellos hacían. Es una iglesia que cualquier pastor quisiera tener, una iglesia que es ejemplo. ¿Se da cuenta, amado hermano? Una iglesia que se santificó, una iglesia que se ordenó, una iglesia que estuvo en la condición que Dios quería que está. No le dieron vuelta al asunto, hermano. No le dieron vuelta al asunto. ¿Sabe qué es no darle vuelta al asunto? Es creer y obedecer. Eso no es darle vuelta al asunto. Ahora, pregúntese usted, me pregunto yo y se pregunta usted, ¿cuánta vuelta le damos a las cosas que Dios quiere que dejemos? Entonces la pregunta es, amados hermanos, yo le hago esa pregunta a usted y usted contéstesela a usted delante de Dios, no necesita contestármela a mí, ¿no? Porque hay cosas que Dios me quiere que yo las deje y le pego la vuelta y le doy la vuelta. Hay cosas que usted sabe lo que Dios quiere que usted haga y le pega la vuelta y le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta. Ahora la pregunta es, ¿hemos creído o no hemos creído? Porque el que cree, obedece. Es simple, sencillo, no le da vuelta al asunto, cree. Es como el soldado en el ejército. El soldado del ejército le dice, el soldado lo llama al superior, llévese el arma y salga corriendo allá, tírese y dispárela. Y el soldado no, pero ¿cómo voy a hacer eso? El soldado pega la vuelta, corre, se tira al piso y dispara su arma. Porque es un soldado, porque tiene que obedecer. En el ejército no hay razón. No se razona la orden de un superior. El que razona la orden de un superior, al calabozo. El que razona la orden de un superior da al calabozo, lo meten preso. ¿O no es así? Así es. Ahora, ¿cuánto más acá? ¿Quién puede razonar la orden de Dios? ¿Quién puede razonar lo que Dios quiere de usted? Podemos razonarlo, podemos decir, no, lo que Dios me manda a hacer es malo, lo que Dios me manda a hacer, lo que Dios quiere que yo haga es difícil. Es difícil porque no quería hacerlo. Es difícil porque no lo queremos hacer. Porque sí, amados hermanos. Es difícil. ¿Pero por qué es difícil? ¿Y por qué no lo queremos hacer? Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que salir corriendo. Yo ya tenía un sueño con un hermano. Yo estaba hablando con un anciano. Estaba frente a mí un anciano de pelo blanco y yo hablaba con él, hablaba y el hermano estaba atrás mío. Y el anciano se va y el hermano me dice, ¿pero conmigo no habla el anciano? Digo, sí, por supuesto que va a hablar con vos. Anda. Y el hermano ¡pum!, salió corriendo para hablar con él. Yo entendí claro. ¿No? Hay que salir corriendo a hablar con él, hermano. Pero hay que salir corriendo a hablar con él. ¿No habla con usted? Sí que habla. No habló ayer el Señor, fiel es el que llama, el cual también lo hará. Fiel es el que llama, el cual también lo hará. No dijo ayer el Espíritu Santo, nos habló de la infidelidad. Dice, si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. No se quedó pensando usted, yo me quedé pensando en la infidelidad. Porque cuánta infidelidad de parte de nosotros hacia nuestro amado. Cuánta infidelidad de parte nuestra. ¿Qué es ser infiel? La infidelidad, ¿cuál es ¿qué produce la infidelidad? Y la infidelidad produce separación. Vaya que si yo le soy infiel a mi mujer se va a separar de mí. Si ella me es infiel a mí, yo me voy a separar de ella, no voy a querer salir absolutamente nada. ¿O no?
Vaya que un hombre le sea infiel a otra mujer, a una mujer. La mujer se separa de él, no lo perdona. Ahora, ¿cuánta infidelidad? ¿Cuánta infidelidad de parte de nosotros hacia nuestro amado? ¿No? ¿Qué es ser infiel? Infiel es estar con otro. ¿No es así? Ser infiel, si vos tenés a tu esposa, estar con otra, ser infiel. Y ser infiel es que la esposa esté con otro. Bueno, dice, si fuésemos infieles, su esposa, la iglesia, es infiel. ¿Cuánta infidelidad? ¿Con quién está? Y en vez de estar con él, está con el mundo, está con el sistema de este mundo, está con el televisor, está con el Facebook, está con todo el sistema de este mundo. En vez de estar acá, está en otro lado, le es infiel. ¿Ve? ¿Cuánta infidelidad? ¿Cuánta infidelidad de parte de la esposa? Pero dice, ¿qué dice? Ah, vos sos infiel, me la vas a pagar, vas a ver. No, él no dice así. Él dice, si ustedes son infieles, yo permanezco fiel. Si ustedes me fuesen infieles, yo permanezco fiel. ¿Saben por qué? Porque la fidelidad de él está sustentada por el amor hacia nosotros. Y si su amada le es infiel, él la espera fiel. Siempre la va a esperar fiel. No es como nosotros, amados hermanos. Él no es como nosotros. Pero sin embargo podemos nosotros como él. Podemos ser como él. ¿Podemos ser fiel como él? Sí que podemos ser fiel como él. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuánta infidelidad en el pueblo de Dios. Y los hermanos no juzgan como malo esas cosas. Infidelidad. ¿Con quién estuviste? ¿Con quién estuviste anoche? Infidelidad. ¿Con quién estuviste la semana pasada? ¿Con quién estuviste? Y yo estuve toda esta semana estuve con él. ¿Con quién? Y con mi Señor estuve. ¿A dónde estuviste? Estuve en mi intimidad con Él. Estuve leyendo la palabra. Estuve meditando en su consejo. Estuve con Él toda esta semana. Estuve llorando juntamente con Él, porque cuando yo medito en su presencia, me hace que yo me goce, me alegre, está junto conmigo, está al lado mío. Toda esta semana estuve con Él. Sin embargo, hay quienes no pueden decir lo mismo. ¿Con quién estuviste la semana pasada? Y estuve con el campeonato. Estuve con los negocios. Estuve creyendo, I want to make money. Jesus Christ. Pero dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Con quién está la iglesia hoy? ¿Con quién está? ¿Ve? Pregúntese, ¿con quién está? Yo voy y estoy toda la semana con mi esposa. Mi esposa está toda la semana conmigo. Y el cristiano, nosotros, ¿con quién estamos toda la semana? Por eso que dice, ¿no? Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Aleluya. Gracias a Dios que es así. Gracias a Dios que es así, que Él no nos abandona, no se aleja de nosotros por nuestra infidelidad, sino que está ahí esperando. ¿No? Está ahí esperando. Dios le mostró esa actitud al pueblo por medio del profeta Oseas. Lo mandó al profeta a casarse con una mujer prostituta, a tener hijos de prostitución, a hacer que la mujer, él amara a esa mujer como Dios amaba a su pueblo. Lo hizo, Dios puso su amor hacia esa mujer en el profeta, y la mujer hizo que se fuera para allá con sus amantes y la dejó que se vaya, y Dios le dijo, ve y búscala. Y dice que el profeta iba y la buscaba de vuelta, y cuando ven, y con amor eterno te he amado. Y la buscaba el profeta y la traía de vuelta. Y Dios quería hacerle entender al pueblo cómo lo amaba. Cómo amaba a ese pueblo Dios. A través de la vida del profeta, Dios quería mostrarle al profeta, revelarle en su propia experiencia al profeta cómo él amaba a ese pueblo. Era infiel ese pueblo era infiel, pero él permanecía fiel para con ellos. Él quería mostrarle a través de esa relación, amados hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el profeta iba, la buscaba a la mujer, la traía de vuelta, y la mujer se volvía a ir tras sus amantes, y el profeta volvía ahí a buscar, le traía de vuelta. Alabado sea el nombre. Y no podía dejar de amarla porque Dios había hecho eso en el corazón. Esa operación la había hecho Él en el corazón del profeta.
No dejaba de amarla, ¿se da cuenta? Y así es el Señor con nosotros. No va a dejar de amarlo, por más que nosotros seamos infieles, que nunca, toda en la semana, en el mes, estemos con Él, en ningún momento estemos con Él, amados hermanos. Pero mire, a partir de hoy, a partir de hoy, usted puede empezar a ser fiel con Él, puede empezar a estar cerca de Él toda la semana, todos los días, cada minuto, estar teniéndolo en cuenta a su esposo, su amado, bendito sea su nombre. Pero para ser fiel a Él hay que amarlo, hermano, hay que amarlo. ¿Se da cuenta? Y el que no lo ama no puede serle fiel. ¿Se da cuenta? El que no lo ama no puede serle fiel. Porque la fidelidad está basada en el amor. ¿Se da cuenta? Si yo no amo, enseguida lo cambio por otro. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre, pero Él nunca nos va a cambiar por otra. Él siempre va a estar con nosotros. Permanece fiel a usted, aunque usted no se lo merezca, aunque usted no se lo merezca, Él está ahí al lado esperando que usted lo busque, que usted renueve su relación con Él. Él lo está esperando, no importa lo que te haya ido, lo lejos que se encuentre de Él, no importa. Dice, Él permanece fiel. Esto, mire hermano, no sé, yo me da ganas de tirarme al piso. A mí me da ganas de llorar y de tirarme al piso. Y de glorificar el nombre del Señor, de gritar y de saltar. Pero me van a tomar por loco, mire. Me van a tomar por loco. Porque yo digo, ¿cómo puede ser Él así? ¿Cómo puede ser Él conmigo así? ¿Cómo puede ser Él conmigo así? Yo hablo de mí, ¿cómo puede ser así conmigo? ¿Cómo? ¿Por qué? No me lo puedo explicar. Sin embargo, Él permanece fiel. Es alguien que está siempre ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí está la iglesia. La iglesia está en lo suyo. Los hermanos están en lo suyo, en sus cosas. Otros cambian, ¿no? Al amado por otro amado, van allá y se revuelcan en el mundo y hacen cuantas cosas. Y el amado los está esperando. El amado los está esperando. Como estaba el padre del hijo pródigo, ¿no? El padre del hijo pródigo estaba ahí esperando a su hijo, lo estaba esperando. No lo fue a buscar, estaba esperando. Estaba esperando que se pegara la vuelta y cuando ya por allá se cansó de hacer todo lo que hizo, entró en razones, pegó la vuelta y se fue a los brazos del padre. Y ahí estaba el padre esperándolo con los brazos abiertos, con el anillo y con el vestido nuevo y hizo fiesta porque su hijo estaba muerto y ahora vive. ¿Se da cuenta? Bendito sea el nombre del Señor. Así es, amados hermanos, así es con Él, así es Cristo, así es nuestro esposo, así es nuestro amado con nosotros, así Él es con usted y conmigo, con la iglesia. Pero la iglesia ignora todo esto, amados hermanos, lo ignora, pero Él permanece fiel a tu lado. Permanece fiel a tu lado, no importa que Él tanto te aleje, Él permanece fiel a tu lado. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos de pie. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por esta mañana que tú nos has dado, Señor. Gracias por esta mañana que tú has permitido, Señor, que podamos compartir tu palabra. Te rogamos y te pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, seas tú obrando a través de esta tu palabra en nuestros corazones, Señor. Oh, Señor mío, te pedimos y te rogamos, Señor amado, que tú nos concedas la gracia de poder tomar este ejemplo de esta iglesia de Tesalónica para nuestras vidas, Señor, de poder ensanchar nuestro corazón a tu palabra, de poder abrir el oído, los ojos espirituales para ser como tú, Señor. Alabado sea tu nombre. Tu iglesia en Tesalónica es una iglesia que tiene los ojos abiertos espirituales, Señor, los oídos espirituales, Señor, la esperanza inquebrantable en medio de la tribulación, en medio de todas las situaciones. La esperanza era inquebrantable, Señor. No abandonaron la esperanza. Alabado sea tu nombre. Te estaban esperando a ti, Señor. Te estaban esperando de los cielos a ti, Señor. Se estaban preparando, Señor mío. Alabado sea tu nombre, Señor. Hoy te pedimos y te rogamos que te hagas algo con nosotros, Señor. Que tu palabra no vuelva atrás vacía, sino que sea enviada para producir en nosotros el 100%, Señor. Así como produjo en la iglesia de Tesalónica, Señor. Bendito sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Ahora vamos a hacernos uno contigo, Señor. Ahora vamos a participar del cuerpo y de la sangre, Señor. Ministra a tu pueblo, ministra a mis hermanos, a mis hermanas, Señor. Y que ninguno participe indignamente de este cuerpo, Señor. Que ninguno participe indignamente, Señor, del cuerpo y de la sangre, Señor. Alabado sea tu nombre. Te damos la gloria, Señor, la honra y la alabanza a ti en esta mañana, Señor.
Amén. Y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Vamos a adorar el nombre del Señor, amados hermanos. Vamos a adorar el nombre del Señor. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Aleluya. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Aleluya. Bendito sea su nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Una iglesia que avanzaba y avanzaba, amados hermanos, aleluya. Gloria a su nombre, bendito sea su nombre. Aleluya, vayamos al desarrollo de este poder glorioso en nosotros, amados hermanos. Vayamos al desarrollo del amor de Dios en nosotros, aleluya. Bendito sea su nombre, no importa lo que pase. Vayamos en busca de esto, gloria a su nombre. Bendito su nombre, aleluya. No soportan, gloria a su nombre, aleluya. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. En la injusticia más se goza en la verdad. Gloria a su nombre, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Gloria a su nombre. Conocemos, amado de Dios, vuestra elección, aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor, bendito sea su nombre. Sé nada indebido. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre.